Cuando Pedro Infante abandonó los estudios de la RKO en Hollywood el 12 de marzo de 1956, sabía que acababa de sellar su sentencia de muerte profesional. No había disparado un arma, no había robado nada, pero lo que llevaba oculto bajo su chaqueta era más peligroso que cualquier delito. 47 minutos de filme en formato de 16 milímetros. Documentaban algo que Hollywood jamás quería que el mundo conociera. La verdad sobre cómo trataban a los actores mexicanos. La verdad sobre el racismo sistémico. La verdad que podía destruir carreras, arruinar estudios y transformar la historia del cine para siempre. Esa noche, en su pequeño departamento de Los Ángeles, Pedro no durmió. Fumó un paquete completo de cigarros mientras contemplaba los rollos de película sobre su mesa. Su mano temblaba, no por miedo, sino por rabia contenida durante años. Años de sonrisas forzadas, de sí señor, cuando querían decir váyanse al diablo. De aceptar papeles degradantes solo para mantener su carrera viva en el mercado americano. Su compañero de cuarto, el actor mexicano Roberto Cobo, entró a la sala. ¿Lo hiciste? Pedro asintió sin voltear. Lo hice todo. Cada humillación, cada insulto, cada puerta cerrada por ser mexicano. Todo está ahí, en esos rollos. Roberto se sirvió un whisky con manos temblorosas. Estás loco, completamente loco. Cuando los estudios descubran esto, no solo te van a destruir a ti, van a aniquilar a todos. A cada actor mexicano en Hollywood. Entonces que sepan que no los destruyeron por decir la verdad, sino por quedarnos callados como cobardes. ¡Cobardes! Pedro, yo tengo esposa, 2 hijos, tú tienes millones de seguidores en México. ¿Crees que les va a gustar saber que su Pedro Infante es un agitador político? No soy agitador. Soy un hombre fatigado de ser tratado como ciudadano de segunda clase en un país que presume de libertad e igualdad. Se volteó hacia Roberto. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de noches sin dormir. ¿Sabes qué me dijeron la semana pasada en la audición para Gigante? Que mi acento era demasiado mexicano para interpretar a un mexicano. Roberto, ¿entiendes la ironía enfermiza de eso? Roberto se sentó pesadamente. Lo entiendo, créeme que lo entiendo. Pero hacer una película sobre eso, documentarlo todo, usar tu fama para exponerlos, eso no es valentía, es suicidio. Tal vez. Pero si voy a morir profesionalmente, al menos moriré habiendo expresado algo que importa. Bebieron en silencio. Afuera, Los Ángeles brillaba con sus luces de neón. La ciudad de los sueños, la fábrica de ilusiones. Pero para Pedro, esas luces se habían convertido en algo distinto, en faros que iluminaban la hipocresía. Marzo de 1955, un año antes. Pedro había llegado a Hollywood con sueños enormes. Era una superestrella en México. Películas como Nosotros los pobres y Ustedes los ricos lo habían convertido en el actor más querido del país. Cantaba, actuaba, era carismático, tenía todo para triunfar en Estados Unidos, o eso creía. Su primer día en los estudios de la RKO fue una bofetada de realidad. El productor ejecutivo, un hombre llamado Howard Hughes, ni siquiera se incorporó cuando Pedro entró a su oficina. Tú eres el cantante mexicano, ¿verdad? Soy Pedro Infante, señor Hughes, actor y cantante. Hughes revisó unos papeles sin interés real. Sí, bueno, aquí eso no importa. Aquí eres lo que nosotros digamos que eres. Tenemos un papel para ti en una película del oeste. Interpretas a un bandido. Pedro sintió algo retorcerse en su estómago. Un bandido, señor Hughes. En México interpreto héroes, personajes complejos, historias románticas. Aquí no estás en México, muchacho.
Aquí interpretas lo que te damos o te regresas en el próximo vuelo. Bueno, en realidad llegué en avión. Hughes finalmente lo miró, sus ojos fríos y calculadores. Un graciosito, perfecto. Usa ese humor para el papel. El bandido puede ser cómico antes de que lo eliminen en el segundo acto. ¿Me matan? Todos los bandidos mexicanos mueren, muchacho. Es lo que el público aguarda. El americano necesita ver que el bien vence al mal. Y adivina qué, tú eres el mal. Pedro salió de esa reunión sintiendo algo que jamás había experimentado en México. Humillación pura. No por el papel en sí, sino por el tono, la condescendencia, el tú eres lo que nosotros digamos que eres, como si fuera ganado, no un artista. Pero necesitaba el trabajo, necesitaba establecerse en Hollywood, así que aceptó. Firmó el contrato, interpretó al bandido cómico que muere en el segundo acto. La película se llamó Frontera en Problemas y fue un fracaso comercial. Pero eso no importó. Lo que importó fue lo que Pedro observó durante la filmación. Vio cómo los actores blancos tenían camerinos privados, mientras los mexicanos compartían uno pequeño y sucio. Vio cómo los directores lanzaban órdenes a los extras mexicanos como si fueran perros. Vio cómo en los descansos los actores mexicanos comían separados, no porque quisieran, sino porque la atmósfera era tan hostil que preferían el aislamiento a la incomodidad. Y vio algo más: miedo en los ojos de sus compañeros mexicanos. Miedo a quejarse, miedo a ser reemplazados. Miedo a perder el sueño americano, que realmente era una pesadilla disfrazada. Una noche, después de un día particularmente brutal de filmación, Pedro se reunió con otros 5 actores mexicanos en un bar de mala muerte en el este de Los Ángeles. Estaban ahí Arturo de Córdoba, quien sí tenía algo de éxito en Hollywood, Roberto Cobo, Lupita Tovar y 2 actores menos conocidos, José y Manuel. Arturo, el mayor del grupo, fue directo al punto. Llevamos años tolerando esta situación. Años sonriendo mientras nos escupen. ¿Hasta cuándo vamos a continuar? Lupita, la única mujer del grupo, encendió un cigarro con manos temblorosas. ¿Y qué propones, Arturo? ¿Que renunciemos? ¿Que volvamos a México con la cola entre las patas? Al menos allá nos tratan con dignidad. Aquí somos decoración, estereotipos ambulantes. José intervino. Pero aquí está el dinero, Arturo. En México cobro 500 pesos por película. Aquí, aunque sea de extra, cobro 10 veces más. Entonces nos vendemos por dinero. Perfecto, pero al menos seamos honestos sobre eso. Pedro había estado callado, escuchando. Finalmente habló. ¿Y si no tuviéramos que elegir? Todos lo miraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lupita. ¿Y si pudiéramos ganar el dinero de Hollywood, pero también preservar nuestra dignidad? ¿Y si pudiéramos revelar lo que nos hacen sin arruinar nuestras carreras? Arturo rió amargamente. ¿Y cómo propones ese milagro? Pedro se inclinó hacia adelante, documentándolo. Grabando todo, cada humillación, cada insulto, cada momento de racismo, y luego elaborar una película con eso. El silencio fue absoluto. Finalmente Roberto habló. ¿Estás hablando de hacer una película secreta contra Hollywood mientras trabajas para Hollywood? Exacto. Manuel negó con la cabeza. Es imposible. Te descubren en un segundo. Los estudios controlan todo. Cada cámara, cada rollo de película está contabilizado. No si usamos equipo propio. Cámaras de 16 milímetros. Las que emplean los documentalistas. Pequeñas, discretas. Podemos filmar entre tomas, en descansos, en fiestas del estudio. Lupita lo miró intensamente. Pedro, si te descubren, no solo te corren de Hollywood, te destruyen.
Se aseguran de que nunca vuelvas a trabajar en ningún lado. Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgarlo? Porque alguien tiene que hacerlo. Porque si nosotros, que tenemos nombre, que tenemos algo de poder, no decimos nada, ¿quién lo hará? ¿Los extras que ganan centavos? ¿Los que no hablan inglés y tienen familias que alimentar? Se levantó, caminó hacia la ventana del bar. La ciudad resplandecía afuera, indiferente a su conversación. Mi padre era carpintero en Sinaloa. Falleció cuando yo tenía 15 años. Nunca tuvo voz. Nunca pudo defenderse de los patrones que lo explotaban. Juré que yo sería diferente, que usaría mi voz, mi posición, para expresar lo que él nunca pudo. Se volteó hacia ellos. Esta es mi oportunidad de cumplir esa promesa. Arturo lo estudió largo rato. Luego sonrió lentamente. Estás completamente loco, probablemente, pero cuenta conmigo. Uno por uno, los demás asintieron. Lupita fue la última. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Nada de medias verdades. Todo o nada. Todo o nada, acordó Pedro. Y así, en ese bar olvidado del este de Los Ángeles, comenzó la conspiración más peligrosa en la historia del cine mexicano en Hollywood. Una conspiración que tomaría un año completar, que costaría amistades, carreras y casi la vida de Pedro Infante. Y todo comenzó con una simple cámara Bell & Howell de 16 milímetros que Pedro adquirió al día siguiente con dinero de su propio bolsillo. Abril de 1955. Pedro comenzó a filmar. Al principio fue torpe, evidente. La cámara era pesada, ruidosa, pero aprendió velozmente. Aprendió a esconderla en su bolso de utilería, a filmar desde ángulos que parecían casuales, a capturar momentos sin que nadie se percatara. Su primera grabación real fue en el set de su segunda película en Hollywood, Sombras del Desierto. El director, un hombre llamado Richard Sorp, gritaba a un grupo de extras mexicanos. No, no, no. Ustedes, los mexicanos del fondo, tienen que verse más amenazadores, más salvajes. Actúen como los criminales que son. Uno de los extras, un hombre mayor llamado Don Esteban, levantó la mano tímidamente. Señor Sorp, el guión indica que somos vaqueros normales, no criminales. Sorp caminó hacia él lentamente. ¿Me estás corrigiendo? No, señor, solo pregunto. El director se acercó tanto que don Esteban pudo oler el alcohol en su aliento. Escúchame bien, Pancho, no te pago para que pienses, te pago para que obedezcas. ¿Entiendes? Don Esteban asintió, humillado. Desde su escondite detrás de un camión de utilería, Pedro capturó todo en película. Las manos del viejo temblaban, sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. Pedro sintió rabia hirviendo en su pecho. Esa noche editó el metraje con ayuda de Arturo, quien había conseguido acceso a un pequeño estudio de edición. «Mira esto», dijo Arturo señalando la pantalla. El momento exacto donde Sorp lo llama Pancho. Don Esteban nunca le dio su nombre. Simplemente asumió que todos los mexicanos se llaman igual. «Es perfecto para la película», agregó Pedro. «Muestra la deshumanización casual. Ni siquiera se molestan en aprender nuestros nombres». «Pero hay que tener cautela», advirtió Arturo. «Si alguien nota que tienes esta filmación, van a saber que estás documentando. Hay que ser más inteligentes». «¿Qué propones?» «Necesitamos una tapadera, una justificación legítima para estar filmando». Pedro reflexionó un momento, luego sonrió. ¿Qué tal un documental detrás de cámaras? Muchos actores hacen eso, registran el proceso de hacer películas como recuerdo. Exacto. Si alguien pregunta, estás elaborando un documental personal sobre tu experiencia en Hollywood. Inocente, nostálgico. Y comenzó la doble vida de Pedro Infante. De día, el actor mexicano sonriente, agradecido, profesional. De noche,
el documentalista secreto capturando cada injusticia, cada momento de racismo sistémico. Filmó cuando el productor le dijo que su acento necesitaba ser más estereotipado para que el público americano lo comprendiera. Filmó cuando los maquillistas oscurecían deliberadamente la piel de actores mexicanos para que se vieran más auténticos, es decir, más morenos, más exóticos. Filmó la reunión donde los ejecutivos debatían abiertamente que los personajes mexicanos siempre debían ser secundarios, jamás protagonistas, porque el público americano no se identifica con mexicanos. Y filmó algo más devastador. Filmó las consecuencias. Filmó a Lupita Tovar llorando en su camerino después de que le dieran el papel de cantinera número 3 cuando había audicionado para protagonista. Filmó a Roberto Cobo emborrachándose solo después de que lo reemplazaran con un actor italiano pintado de moreno para encarnar a un general mexicano, porque el italiano se veía más mexicano. Filmó a José aceptando un salario 60% menor que sus compañeros blancos por exactamente el mismo papel, porque así son las cosas. Cada fragmento de metraje era una daga en el corazón de Hollywood, y Pedro los coleccionaba todos. Pero en junio de 1955, algo cambió. Pedro recibió una propuesta que no podía rechazar. La RK o quería hacerlo protagonista. No un papel secundario, no un bandido que muere, sino el protagonista de una película de aventuras llamada El Halcón del Sur. Finalmente, pensó Pedro, finalmente me ven como actor, no como mexicano. La primera reunión de producción lo destrozó.